Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Bueno, y le damos un saludo muy especial a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy en nuestro programa número 596, años y años resistiendo y acompañando al pueblo colombiano y al magisterio en especial en estas justas movilizaciones por la defensa y la conquista de sus derechos. Politiqueando, ni ser por... Damos un abrazo muy sincero y fraternal a todas y todos los docentes, maestros y maestras que con su labor y ejercicio de pensamiento crítico le aportan a las transformaciones sociales en los territorios. En el marco del Día del Maestro, a las queridas y queridos compañeros, un saludo cordial y la voz de aliento para continuar luchando por mejores condiciones para la labor docente y por los derechos del pueblo colombiano. Bueno, y es que precisamente en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, resaltamos la valentía y la firme convicción de nuestra Junta Directiva de la ADE en pleno en el desarrollo de la Asamblea Permanente en la toma pacífica de la Secretaría de Educación del Distrito en defensa de las garantías de asociación distrital, el derecho a la justa protesta, rechazo a la modificación de la jornada laboral y por el respeto a la autonomía escolar. Por supuesto, ya superada esta confrontación, activar inmediatamente la mesa de negociación distrital CET-AD 2023. Toda una semana de resistencia al clima, al sueño, a las amenazas, al autoritarismo de la administración distrital, pero que también se presenta como un espacio a agradecer y resaltar la profunda solidaridad fraternal y muchas muestras de preocupación por parte de la dirigencia nacional, de FECODE, de la CUT, de congresistas, concejales, activistas de la ADE y de otras organizaciones que estuvieron pendientes y presentes para brindar el apoyo y la voz de aliento en todo momento. Así que con los informes distrital y nacional tocando temas importantes como la toma de la Secretaría de Educación, el incremento salarial, la propuesta de nivelación salarial, las pullas y vivas, la actualidad, la literatura, la gasolina y otros temas más, bienvenidos a La Voz Educadora con la mejor información y elementos para el debate. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Politiqueando, ni ser portavoz de cuentos. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Con los niños, lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Continuamos en la organización de la resistencia a la política impuesta por la Secretaría de Educación, que desconoce el derecho constitucional a la protesta. Pretende reprimir y acallar nuestras voces. Esto, por el contrario, nos fortalece y nos llama a la unidad para confrontar esta administración. En este sentido, hacemos un llamado a la Secretaría de Educación a dar inicio a la negociación con la ADE. Por ello, invitamos
Hoy, a reconocer a los maestros y maestras a que continúen en resistencia. Hoy, más que celebrar, mucho por qué luchar. Enunciamos estas palabras. La resistencia al magisterio es una expresión de lucha obrera en el escenario de confrontación por una vida digna, la educación como derecho y la dignificación de la labor docente. Los maestros comprendemos la necesidad de la organización y la lucha de clases como elemento central, el logro de nuestras reivindicaciones. La escuela es hoy la gran conquista del pueblo. El magisterio, más que una profesión, es una vocación, por lo que hoy ha cobrado el maestro un estandarte de vida que ha tenido y que por supuesto es de vocación más que de profesión. Fidel Castro Ruz. Desde Voz Educadora reconocemos la invaluable labor de los maestros y maestras, su compromiso, su resistencia permanente por la consecución de ciudadanías libres, críticas, en defensa de la educación pública estatal y la lucha por un país con justicia social. Por esto continuamos las tareas sindicales en defensa del magisterio distrital y la educación pública estatal. Hacemos un llamado a la Secretaría a dar inicio a la negociación con la ADE y a respetar los acuerdos pactados este fin de semana en la Asamblea Permanente. También te invitamos a mantener estado de alerta en el marco del proceso de negociación con la Asamblea Permanente y rechazar cualquier tipo de represalias contra la justa lucha del magisterio distrital. Se desarrollarán los comités sindicales los días 17, 18 y 19 de mayo para exigir institucionalmente y fortalecer nuestra lucha sindical. Invitamos al magisterio a rechazar la conmemoración por parte de la Secretaría que ha vulnerado nuestros derechos sindicales y laborales. Conmemoremos la resistencia desde las instituciones. Finalmente, no podemos dejar de informar que el próximo 26 de mayo se llevará a cabo las elecciones sindicales, por lo que les invitamos a acompañarnos con su voto de confianza al Comité Ejecutivo Regional de la CUT Bogotá Cundinamarca, al compañero Carlos Gaviria con el número 932, quien ha desarrollado una tarea de lucha en la que ha fortalecido los procesos comunicacionales de la central. Luchador aguerrido y productor de nuestro programa Voz Educadora, al Comité Ejecutivo con la compañera María Eugenia Londoño con el número 5 y a la Central Unitaria de Trabajadores con Lina Montilla con el número 65, mujeres comprometidas con la lucha de los trabajadores y del magisterio. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del 1278. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la alcaldesa bogotana y su secretaria de Educación, quienes pretenden cercenar el derecho a la protesta, pasando incluso por encima de la Constitución Política Nacional. ¡Qué vergüenza! Pullas. Y pullas, muchas pullas, a algunos rectores que obedecen ciegamente a la secretaria de Educación y presionan a sus consejos académicos para presentar propuestas sobre recuperación de tiempo por el paro de 48 horas del magisterio bogotano. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas, al burócrata Barbosa y sin atributos, subalterno del fascismo más retrógrado, que busca en sus áulicas acciones favorecer a los Ñeñes, a los Duques y a los Uribes, liberándolos de sus brutales crímenes. Pullas. Y pullas, muchas pullas, al representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien constantemente hace apología al genocidio, señalando y estigmatizando al Partido Comunista Colombiano, equiparándolo con grupos al margen de la ley,
No más revictimización a quienes han sufrido el conflicto. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a quienes se oponen a la reforma laboral, pues tienen graves consecuencias para los acumuladores de riqueza a costa del pueblo, pues regresa el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, pago de dominicales y festivos al 100% y el contrato digno para aprendices trabajadores. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la Junta Directiva de la ADE, que expone su vida, su salud y su estabilidad emocional por la defensa de la dignidad y los derechos del magisterio bogotano. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a las organizaciones sindicales, sociales y políticas que apoyan y manifiestan su solidaridad, acompañamiento y motivación a la Asamblea Permanente en la Secretaría de Educación por la Junta Directiva de la ADE. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al magisterio que día tras día acompaña a la Asamblea Permanente de la Junta Directiva de la ADE en la SED. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la pérdida de la temeraria tutela interpuesta por la Fiscalía Colombiana, en cabeza de Daniel Hernández, contra la periodista Amalfi Rosales. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a las fuentes fidedignas del Departamento de Justicia de Estados Unidos que cuentan sobre la probabilidad de pedir en extradición a fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt y quizás también a Néstor Humberto Martínez por obstrucción a la justicia. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a las confesiones de Mancuso ante la Justicia Especial de Paz, JEP, donde confirma la relación de Pacho Santos con la creación del bloque capital que asesinó a Jaime Garzón. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. Mayana ni wam geto ni wam voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. ¡Feliz día, Magisterio colombiano! Avanza la negociación del pliego de peticiones FECODE Gobierno. Aprobado el Plan Nacional de Desarrollo por mayorías en el Congreso, así. En el Senado de la República, por el sí, 66 votos, por el no, 21. En la Cámara de Representantes, por el sí, 129 votos, por el no, 24 votos. Allí valoramos como un hecho político el artículo 363 que legitima la mesa de alto nivel para la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Además, le recordamos al Magisterio colombiano que el retiro voluntario compensado sale del Plan Nacional de Desarrollo, pero se incorpora al pliego de peticiones para negociar. El 10 de mayo se reunió la mesa de implementación para avanzar en la materialización del curso de los 8.000 maestros y maestras y además en la viabilidad ya establecida en la mesa de negociación del decreto y sus efectos fiscales a partir del 1 de noviembre del 2022 y su viabilidad. Así también el ascenso de reubicación, que el gobierno hoy calcula en 900.000 millones de pesos para ascender aproximadamente 47.000 docentes en el país. Se nos informa además en la mesa de negociación que el déficit de 3 billones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones ya quedó superado. Quedan pendientes los 3.6 billones de pesos del Sistema General de Participaciones para superar el déficit y todo esto con una información importante que tiene que ver con el valor de la nómina de docentes y docentes directivos por 27.2 billones de pesos
y una nómina de administrativos por 2 billones de pesos. Llegamos al tema de las plantas de personal, de docentes, docentes directivos, docentes de apoyo y docentes orientadores. FECODE propone que no se toque la planta de personal durante todo el año 2023. El gobierno plantea que no habrá reducción de la planta de personal, que por el contrario se aumentará la planta de personal en Colombia y por eso se nombra una comisión para consolidar el texto del acuerdo. Simultáneamente se crea una mesa técnica para proceder a revisar parámetros y articular el trabajo con los entes territoriales y con las comunidades. ¿Cómo queda el tema salarial? La mesa de estatales acuerda el 13.12%, que es el índice de precios al consumidor correspondiente al año 2022, más el 1.5%, para sumar el 14.62% de incremento salarial para el año 2023 para todos los trabajadores y trabajadoras estatales, a donde entra el magisterio colombiano. Y simultáneamente en la mesa de negociación, esta semana se propuso una nivelación salarial que tenga todo lo que tiene que ver con el principio de la progresividad, y la propuesta quedaría así: el 4% en el 2023, el 4% en el 2024 y el 4% en el 2025. Todo esto para cerrar la brecha salarial del magisterio colombiano. Una vez se defina el porcentaje de la nivelación salarial, se adicionará al 14.62 ganado en la mesa estatal. Asimismo, con el principio de progresividad, se plantea la bonificación pedagógica, que es factor salarial y que hoy está por el 19%. ¿Cómo proponemos el incremento de la misma? El 24% para el 2023, el 29% para el 2024, hasta llegar al 35% en el 2025. Continuamos la próxima semana. Llamamos también al magisterio colombiano a rodear, a respaldar la justa lucha del magisterio bogotano, al cual están criminalizando la protesta social. Felicitamos y reconocemos de manera sincera a todo el magisterio colombiano por aportar permanentemente a la paz con justicia social, a formar el presente y el futuro del país, que son nuestros niños y niñas. Por todo eso, feliz día, maestros y maestras de Colombia. Enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Bueno, y en todas estas muestras de solidaridad que se hicieron presentes frente a la Secretaría de Educación del Distrito esta semana para respaldar la acción de la Junta Directiva de la ADE en rechazo a la arbitraria circular 004, encontramos a la compañera Lina María Montilla, presidente de la subdirectiva CUT Risaralda y candidata para el Comité Ejecutivo de la CUT Nacional. Bueno, nos encontramos con la compañera Lina Montilla, reconocida líder sindical y estudiantil, y quien es candidata a la CUT Nacional con el número 65. La compañera Lina Montilla con el número 65, para FECODE la compañera María Eugenia Londoño con el número 5, y pues bienvenida Lina a esta Bogotá. Bueno, un saludo para todos y todas aquí, diciéndole al magisterio bogotano de que los invitamos a votar este próximo 26 de mayo, a que ayudamos a fortalecer el movimiento sindical, a que juntos y juntas contribuyamos a la construcción de un sindicalismo clasista, en donde más hombres y más mujeres luchemos por el trabajo digno, la dignificación de la profesión docente y por la educación pública. La invitación es a que aquí, en la CUT Bogotá, Cundinamarca, respalden al compañero Carlos Gaviria con el número 932 y juntos y juntas luchemos por el trabajo digno. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, como siempre tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión con su nota titulada Un caso espinoso sobre las tarifas de la gasolina en Colombia. Buenos días y bienvenido, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros de Colombia y a los escucha
de La Voz Educadora. En esta ocasión, el tema pudiera llamarse Asunto Espinoso. En efecto, vamos a referirnos al problema del aumento de la gasolina. Nosotros sabemos cuánto protesta la clase media y los ricos por el aumento en el precio de la gasolina. Pero sucede que aumentar la gasolina es altamente provechoso para el presupuesto destinado a recuperar, a asistir, mejor, a tratar de eliminar a los pobres que tienen en la escala presupuestal el mínimo ingreso en Colombia. ¿Y por qué razón? Porque el gobierno en el 23 destinaría 19,1 billones para mantener el precio de la gasolina bajo. En cambio, en el presupuesto nacional, en el presupuesto general de la nación, solo hay 17 billones para asistir a los más pobres. En consecuencia, los miembros de la clase media que tienen un automóvil promedio por familia deberían aceptar ese aumento de la gasolina, porque los más beneficiados son los miembros de la clase alta, en donde hay más de un automóvil por miembro de familia, aparte de 1 o 2 camionetas más en donde se movilizan quienes los protegen. No tiene sentido que el gobierno salga favoreciendo a los ricos de altísimos ingresos y en cambio descuidando a la gente, al pueblo que más lo requiere, los pobres y los extremadamente pobres. Yo sé que afecta también el bolsillo de la clase media, pero en menor cuantía. Es seguro que lo que gasta una familia de clase media en combustible representa menos del 3% de sus ingresos mensuales. Quiere decir que tendríamos que sacrificarnos un poco, pero hacemos que haya en Colombia una política más inclusiva con quienes más los merecen, los pobres y los extremadamente pobres. No nos engañemos. Si se sigue manteniendo el subsidio a la gasolina, los más altamente favorecidos son los ricos y súper ricos. Hasta el próximo domingo. Con el alma en una nube y el cuerpo como un... Bueno, y con una invitación para acercarnos a la lectura Síndrome 33 de Sigmund Ginsberg sobre el Holocausto y la ideología nazi en las sociedades del mundo, le llega el momento a La Voz de la Literatura con el compañero Manuel Chamorro, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista. Buen día, Carlos. Buen día al magisterio colombiano. Uno de los hechos históricos del siglo XX más importantes fue el genocidio de millones de judíos por el nazismo. Sobre este hecho se han escrito muchos libros y de todo tipo. Investigaciones, análisis, reflexiones, descripciones. Asimismo, hay autores que, desde sus posiciones ideológicas, han enriquecido el panorama histórico de un hecho que ha permeado el tiempo. El nazismo se ha incrustado como una ideología de poder donde las prácticas para alcanzar objetivos políticos tienen su origen en Hitler. Tanto en Europa como en América, existen partidos y personajes que acuden a los preceptos hitlerianos para asirse al poder, tales como la mentira, el miedo, el racismo, los asesinatos, apropiación del poder mediático, el apoderamiento de las fuerzas militares, hacer creer al pueblo que son la salvación del país y que tienen fines sociales, cuando en realidad desprecian al obrero, al trabajador, al pobre. Esto es lo que vamos a encontrar en el libro Síndrome 33 del periodista e investigador italiano Sigmund Ginsberg, publicado por Feltrinelli Editore en 2019 en italiano. El autor ha trabajado durante largo tiempo como investigador del histórico periódico del Partido Comunista Italiano, La Unidad. El libro consta de 11 capítulos, a través de los cuales desarrolla la forma como Hitler llegó al poder y cómo fue su decadencia. Cada capítulo es el resultado de muchas lecturas, tanto de pinturas, de narrativas, de documentales como de entrevistas sobre el holocausto hitleriano. El libro es una enciclopedia por la cantidad de autores y personajes. En él vamos a encontrar la forma como la ideología nazi
después de casi 90 años sigue viva en muchos países del mundo. Evidencia cómo el trabajo de partidos políticos y personajes, sin evocar a Hitler, piensan y actúan bajo esos preceptos. En Colombia, un partido que se dice de centro y demócrata, empero no es ni lo uno ni lo otro, es muestra. Esto lo vamos a profundizar con el libro cuyo título es apropiado, Síndrome 33. Recorrer sus páginas es vivir la época del gobierno de Duque en cosas como el día sin IVA, decretos a 1000. Les comparto unas líneas como invitación a su lectura. Abro comillas. Para los nazis, el libertino, el maníaco sexual, el asesino en serie, el pervertido, el corruptor de niños y niñas inocentes es, por definición, el judío. Cierro comillas. Y para terminar este significativo texto. Si lo que comes sabe a jabón, si el plato del domingo llora, si el príncipe Gales es maricón, todo es culpa de los judíos. Colegas que tengan un resto de domingo poseídos de total antinazismo. Antinazismo. Actualidad. Actualidad. El presidente de la Cámara de Representantes exige públicamente al fiscal decir quién es su jefe, si Duque, Uribe o el clan. Coroneles investigados e involucrados en falsos positivos fueron sancionados por Estados Unidos con el no ingreso a ese país. El procurador delegado en el caso Uribe ocultó a la juez su cercanía con el abogado Lombana y con el mismo Uribe. Los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz que investigan falsos positivos fueron amenazados de muerte y a la fecha la Fiscalía muda. Salvatore Mancuso, en declaraciones ante la JEP, ha dicho lo que ya se sabía. Las relaciones y apoyos de órganos del Estado, como la policía, el ejército y el antiguo DAS, con los paramilitares. Ahora se espera que den nombres en concreto. El Parlamento español apoya la propuesta de paz del gobierno colombiano. En el Plan Nacional de Desarrollo aprobado es de destacar el contenido de la inversión social en favor de la población más vulnerable. Por un sindicalismo clasista, coherente con las luchas por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz. Somos maestros unitarios. Pedagogía para votar por nuestros candidatos el próximo 26 de mayo en las elecciones sindicales. Para Bogotá, 5 tarjetones. Primero, podrás elegir a tu representante al Comité Ejecutivo de la CUT, máximo escenario de dirección de los trabajadores frente al Gobierno Nacional. Ubica el número 65 en el tarjetón de color rojo y elige a Lina María Montilla. Segundo, recibirás un tarjetón para elegir tu candidato al Congreso de la CUT, órgano decisorio de nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Nuestros candidatos son, con el número 231, Alexander Hurtado, o con el número 241, Emiro Espitia. Tercero, para completar la elección de representación en la CUT, recibirás un tarjetón de color azul para elegir a un representante al Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá-Cundinamarca. Apoyaremos votando por el número 932, Carlos Edgar Gaviria. Cuarto, en el siguiente tarjetón de color naranja encontrarás los candidatos a la dirección ejecutiva de FECODE, máximo órgano de representación de los maestros de Colombia, donde buscarás el número 5 y apoyarás a nuestra compañera María Eugenia Londoño. Quinto, para finalizar tendrás un tarjetón donde hallarás los candidatos a la Asamblea Federal de FECODE, órgano decisorio que contará con las voces de cada región, en nuestro caso los representantes de la ADE Bogotá. Nuestras candidatas son Ana María Cepeda con el número 330 y Omaira Eslava con el número 333. Voz Educadora. La voz de los sin voz.
Bueno, y con Patsy Amdión y el maestro con Escasa Punk, El Pueblo Unido, vamos dando por terminado el programa en el día de hoy. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Y en el marco del Día del Maestro, un abrazo sincero, cordial del colectivo Leonardo Posada y de Voz Educadora para todos y para todas las maestras colombianas. Continuamos en la lucha por nuestros derechos y por los derechos del pueblo colombiano. Un abrazo para todos, para todas y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.